Hola, en el siguiente video vamos a tratar acerca de la materia de sistemas operativos con el tema de protección y seguridad. Sistema operativo. Es el software encargado de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del sistema. Protección. Se refiere a un mecanismo para controlar el acceso de los programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema. Es de orientación interna. Seguridad. Concepto más amplio que protección, aspectos externos al sistema operativo y la máquina. Impedir el acceso no autorizado que podría dar pie a la destrucción o alteración involuntaria o malintencionada de los datos, código o el sistema en sí. Es de orientación externa. Protección. Objetivos de la protección. Proteger a los procesos de otros procesos. Procesos de usuarios de otros usuarios. Asegurar que solo los procesos que hayan obtenido autorización debida puedan operar con los recursos. Asegurar que cada componente activo de un programa en un sistema use los recursos solo en forma congruente con las políticas expresas para el uso de tales recursos. Principio de la protección. Principio del mínimo privilegio. Los programas, los usuarios, incluso a los sistemas, se les concedan únicamente los suficientes privilegios para llevar a cabo sus tareas. Un sistema operativo que se ejecute al principio del mínimo privilegio implementará sus características, programas, llamadas al sistema y estructuras de datos, de modo que el fallo o el compromiso de un componente provoquen un daño mínimo. Los usuarios deberán crearse con una cuenta separada y con solo los privilegios que ese usuario necesite. Ayuda a obtener un entorno informático más seguro. Dominio de protección. Dominio de protección define un conjunto de objetos junto con sus derechos de acceso. El formato es nombre del objeto al lado del conjunto de derechos de acceso. Derecho de acceso. Permiso para realizar una operación sobre un objeto. Un proceso se ejecuta dentro de un dominio. La asociación proceso-dominio puede ser estática o dinámica. Estática. El conjunto de objetos disponibles para un proceso es fijo durante la vida del proceso. Y dinámica, cambio de dominio durante la ejecución del proceso. Matriz de acceso. Se define como el modelo que nos proporciona un mecanismo apropiado para especificar distintas políticas y definir e implementar un control estricto. Los elementos de la matriz de acceso son: en las filas se colocan los dominios, en las columnas los objetos y en las celdas los derechos de acceso. Implementación de la matriz de acceso. Tabla global. Conjunto ordenado de triples, dominio, objeto y conjunto derechos. Listas de acceso para objetos, ACL. Almacena la matriz por columnas, asocia a cada objeto una lista ordenada de pares. Dominio, conjunto de derechos. Listas de capacidades para dominios. Almacena la matriz por filas. Asocia a cada dominio una lista ordenada de pares. Objeto, conjunto de derechos. Cada elemento se denomina capacidad. Las listas de capacidades deben protegerse por el sistema operativo. Cerrojo llave. Cada objeto tiene una lista de patrones de bits únicos, cerrojos, y cada dominio otra lista, llaves. Un proceso en un dominio puede acceder a un objeto si tiene una llave que se corresponde con uno de los cerrojos del objeto. Listas de control de acceso. Una forma frecuente de controlar los accesos a un objeto es usar el identificador del usuario como criterio. Con listas de control de acceso es necesario especificar para cada dominio de protección e incluso para cada usuario qué tipos de acceso al objeto son posibles. Para implementar esta solución a cada objeto se le asocia una lista de pares. Dominio operaciones. Cuando un usuario pide acceso a un objeto, se determina a qué dominio de protección pertenece y se recorre la lista para ver si se puede hacer la operación solicitada. La lista de control de acceso se corresponde directamente con las necesidades de los usuarios. Estas listas tienen dos problemas asociados. Construir y mantener las listas es costoso en tiempo y recursos. Es necesario disponer de estructuras de almacenamiento de tamaño variable porque las listas pueden tener longitudes distintas dependiendo del objeto. Revocación de derechos.
Es necesario revocar derechos a objetos compartidos en sistemas con un mecanismo dinámico de protección. Distintos aspectos de la revocación. Inmediato o retardado. La revocación tiene lugar ahora o se produce de forma diferida. Selectivo general. Cuando se revoca un derecho de acceso a un objeto, afecta a todos los usuarios o se puede especificar a un grupo. Parcial o total. Revocamos un subconjunto de los derechos o todos los derechos. Temporal o permanente. Revocar el acceso de manera permanente o revocar el acceso y obtenerlo de nuevo. Seguridad. Existen niveles de seguridad como es el humano, el físico y el de red. Tipos de amenaza. Tenemos los exploits, caballos de Troya, puertas traseras, virus y gusanos. Exploits. Programas que aprovechan un error en otro programa para violar la política de seguridad. Virus. Secuencia de código que se inserta en un ejecutable. Etapas de un virus. Fase latente. El virus está dormido y se despierta por un evento. Fase de propagación. El virus inserta copias de sí mismo en otros programas. Fase de activación. El virus se activa para realizar las funciones para las que fue concebido. Fase de ejecución. La función en cuestión se realiza. Gusanos. Es un código malicioso cuya principal misión es reenviarse a sí mismo. No afecta la información de los sitios que contagian o se comportan como un virus. Consumen amplios recursos. Caballo de Troya. Programa útil que además hace cosas no autorizadas. El usuario ejecuta voluntariamente el programa malicioso. Bomba lógica. Similar al troyano, pero solo se ejecuta bajo determinadas condiciones. Puertas traseras. Trozos de código que permiten saltarse los métodos de autenticación, usados por programadores para tareas de pruebas. Autenticación. La autenticación es el paso previo a la aplicación de cualquier esquema de protección. Determina si el usuario está autorizado. Determina privilegios del usuario, control de acceso discrecional. Formas de establecer la identidad, como pedir información con contraseñas o juegos de preguntas. Características físicas, pupila o huella dactilar, o pedir un objeto como una tarjeta o un chip. Medidas suplementarias. Limitar el acceso a recursos a determinadas horas del día. Expulsión del usuario después de un periodo de inactividad. Cifrado. Técnica que transforma un mensaje en otro ilegible. Por sustitución, modificando para del texto por otro. Monoalfabéticos. Cambia carácter por otro símbolo. Monofónicos. Sustituye una letra por un código asociado. Polialfabéticos. Cambia un carácter en función de su posición. Por permutación o transposición. Reordenan la estructura del objeto. Utilizan claves, que son un patrón de cifrado y descifrado. Los algoritmos se diferencian en simétricos o asimétricos, simétricos o de clave privada. Función de descifrado inversa de cifrado. Emisor y receptor comparten la misma clave. Problema de distribución de claves. Asimétricos o de clave pública. Claves distintas para cifrar pública y descifrar secreta. Cualquiera puede cifrar. Solo el propietario de la clave de cifrado puede hacerlo. Protección y seguridad en macOS. No recibe muchos virus. macOS no hace perder el tiempo con las alertas de seguridad con los descibarridos. El acceso restringido a los archivos del sistema es responsable de gran parte de la seguridad. Sin embargo, el sistema permite modificaciones cuando es requerido. Incluyen automático biblioteca aleatorización que impide que los comandos maliciosos de encontrar sus objetivos y de desactivación de ejecución, que protege la memoria de Mac de ataques. Ofrece un sistema de varios niveles de las defensas contra virus y otras aplicaciones maliciosas o malware. Cuando surge una amenaza de seguridad, Apple responde rápidamente proporcionando actualizaciones de software y mejoras de seguridad que se pueden descargar automáticamente e instalar con un clic. Estructuras de permisos. macOS distingue entre los usuarios, el administrador del sistema root y el superusuario. El usuario no puede realizar cambios en el sistema y solo puede instalar software en su carpeta personal. Las aplicaciones que ejecutan estos usuarios lo harán con los permisos propios de este tipo de usuario. Los usuarios administradores tienen más permisos, aunque no pueden realizar modificaciones a la configuración general del sistema.
instalar software o tener acceso a varios directorios del sistema sin autenticarse. macOS cuentas de usuario. Administrador. Un administrador puede crear y eliminar cuentas, instalar software, modificar los ajustes del sistema y cambiar la configuración de otros usuarios. Estándar. Una cuenta de usuario típica. Un usuario estándar solo puede instalar software para la cuenta de usuario y no puede modificar las preferencias del sistema bloqueadas ni crear cuentas. Supervisada. Con controles parentales, una cuenta que tiene privilegios limitados, gestionados mediante controles parentales. Solo compartidos. Solo puede acceder a los archivos de una ubicación específica. No puede modificar los archivos del ordenador ni iniciar sesión en la ventana de inicio de sesión. Grupo. Una cuenta compuesta por los usuarios seleccionados. macOS, Microsoft Windows y Linux incluyen de fábrica utilidades de seguridad muy similares, como cortafuegos y anti-spyware. Si bien ningún sistema operativo está exento de ser atacado o infectado por un virus, macOS está basado en Unix y la cantidad de virus que lo afectan en comparación con Microsoft Windows es reducida. Esto es todo. Gracias.